continuar con la parte de enzimas. La clase ya está colocada en el sistema, así como las actividades que van a realizar. Bueno, para el grupo de práctica. Entonces, esta imagen encierra casi todo el contenido de las enzimas. Es una imagen que pertenece a un anime japonés llamado Pokémon, que me imagino que ustedes lo han visto. Entonces, yo quiero que se quede esta imagen en su mente, porque vamos a hablar bastante de energía. Vamos a ver lo que tenemos que hacer hoy. Lo que necesitamos que ustedes puedan adquirir hoy es, uno, conocer el mecanismo energético del funcionamiento de las enzimas. O sea, la meta de hoy es ver de qué manera funciona el, la enzima a nivel bioquímico y a nivel energético. Por eso está esa imagen que les puse al inicio. Y la otra capacidad que necesito que ustedes puedan adquirir hoy es la clasificación de enzimas según su función. Y es de esta parte donde vamos a trabajar en la parte práctica. Entonces tenemos dos logros hoy día. Uno, conocer cómo funcionan las enzimas y otro es clasificar a las enzimas. El contenido de la sesión de hoy tiene 5 partes. Vamos a ver una definición, funciones, energía de activación, propiedades y nomenclatura. Si se dan cuenta, aquí están los dos logros de la clase de hoy. Vamos a empezar entonces con la definición. Una enzima, recuerden la clase pasada, es una proteína que actúa como catalizador de una reacción química. ¿Cómo, de qué manera actúa? Acelerando la reacción química. Ya, entonces, una enzima es también una proteína que actúa como catalizador. Ahora vamos a ver qué es un catalizador. Es necesario conocer ambos conceptos, tanto el de enzimas como el de catalizador. Y vemos una imagen tridimensional de una enzima. Entonces, nosotros sabemos que una enzima es una proteína globular. Ojo, que esto quede bien claro. Recuerden que hemos visto que hay dos tipos de proteínas en función a su estructura cuaternaria y terciaria. Por un lado tenemos a las enzimas fibrosas y tenemos a las enzimas globulares. Entonces, las enzimas son, las enzimas son proteínas globulares, nada más, que catalizan reacciones bioquímicas. Ahora, ¿qué cosa es un catalizador? Un catalizador es toda sustancia o estructura, que aumenta la velocidad de una reacción química sin verse alterada en el proceso global. Entonces, este concepto de catalizador es muy importante porque toda enzima es un catalizador, pero no todo catalizador es una enzima. Lo repito de nuevo porque esto es importante. Toda enzima es un catalizador, pero no todo catalizador es una enzima. Entonces, ¿qué es un catalizador? Es una sustancia o una estructura que aumenta la velocidad de una reacción química sin verse alterada en el proceso global. Por ejemplo, eh, algunos metales aceleran la oxidación de los lípidos. En este caso, un metal sería un catalizador de una reacción química de oxidación de lípidos. Otra característica de los catalizadores es que estas sustancias no intervienen en los productos finales de la reacción química, es decir, no forman parte de los productos, solamente están presentes para acelerar la reacción. De la misma manera, una enzima acelera la reacción química, generalmente biológica, pero esta enzima queda intacta, no se destruye, no se descompone y tampoco la enzima forma parte de los productos finales de la reacción. ¿Ya? Entonces,
que quede bien claro por qué a una enzima se le llama proteína globular, que cataliza las reacciones bioquímicas. Sabemos que la catalización tiene que ver con una reacción química acelerada y en la cual no participa en los productos finales. Muy bien, entonces vamos a continuar con una definición más. Habíamos visto que las enzimas son protagonistas fundamentales en los procesos celulares. O sea, todas las enzimas que participan en el cuerpo generalmente tienen que ver en el metabolismo celular. Las enzimas, este es importante, las enzimas unen su sustrato en el centro reactivo catalítico que suele estar protegido del agua para evitar interacciones no deseadas. Entonces, de esta definición, hay algo que quiero que quede eh, también grabado en su mente. Toda reacción química que es catalizada por enzimas tiene dos componentes. A la entrada tiene sustratos y a la salida tiene productos. Ahorita vamos a ver una imagen de esta reacción química. Entonces, las enzimas unen su sustrato en un centro reactivo. Algunos libros le llaman centro activo. ¿Qué es este centro activo? Aquí he puesto una imagen que es una caricatura de una enzima. Entonces, miren, aquí tenemos a la enzima, que es una molécula, es una proteína, y aquí tenemos el centro activo. Este es el sustrato. Este sustrato va a ingresar o se va a colocar en este centro activo, o como le llama aquí la definición, centro reactivo. Es aquí, en esta posición de la enzima, donde van a ocurrir todos los procesos o las reacciones bioquímicas. Por esta razón, enzima sustrato es el Romeo y Julieta de la bioquímica. Ya es como una historia de amor, es la unión exacta entre cóncavo y convexo. En el centro reactivo, la disposición espacial de los aminoácidos son fundamentales para orientar correctamente el sustrato y poder interaccionar de la forma deseada para llevar a cabo la catálisis de la reacción. Este párrafo lo voy a explicar en otras palabras. Imaginemos que tenemos un sustrato. Bueno, todas estas gráficas son esquemáticas, ya no existen encima de esta forma ni un sustrato de esta forma. Simplemente nos ayudan a entender cómo es que interactúa una enzima con un sustrato. Ahora, imaginemos que tenemos un sustrato de forma cuadrada. Este sustrato no va a poder ingresar en este centro activo. Por lo tanto, este sustrato no será alterado por esta enzima. Hagamos un ejemplo más realista. Si nosotros tuviéramos por aquí amilosa y esto fuera amilopectina, vamos a poner amilosa y amilopectina, dos enzimas. ¿Cómo se llamaría esta enzima? Amilo. Amilasa. Claro. Entonces, la amilasa tiene una estructura química con un centro activo especialmente diseñado para la amilosa, no así para la amilopectina. Entonces, a eso se le llama centro activo. El centro activo es una configuración espacial diseñada únicamente para ciertos sustratos, no para todos. La amilopectina no podría entrar aquí. Tampoco podría entrar, por ejemplo, la sacarosa, la glucosa. Para la sacarosa tendría que entrar la sacarasa. Y eso ya lo vamos a ver en el camino. Entonces, de esta definición, nos quedamos con esto de aquí. El centro activo de una enzima es aquella configuración espacial que tiene una posición de aminoácidos específica que permite la unión entre el sustrato y la enzima, ¿ya? La unión de sustrato y enzima. Por ejemplo, miren, aquí esta imagen a mí me gusta muchísimo. Aquí tenemos un sustrato
Aquí tenemos la transición de este sustrato y aquí tenemos los productos. Este de aquí es una reacción química. Tenemos sustrato, ocurre un proceso químico de ruptura, una especie de hidrólisis, y aquí vienen los productos. Entonces aquí tenemos sustrato y aquí tenemos producto. ¿Qué pasa en enzimas? El sustrato, y miren qué ha pasado aquí. Estas líneas entrecortadas serían el centro activo o el centro reactivo de la enzima. Entonces, el centro activo de la enzima tiene una forma espacial eh, complementaria con el sustrato, de manera que eh, se produzca la reacción y se obtengan los productos de la reacción original. Miren, sustrato pasa un proceso y obtenemos el producto. Aquí es la misma reacción química, simplemente que hay una enzima que tiene una forma espacial definida, pero aquí lo que ha ocurrido es que esta reacción química es acelerada. Y eso lo vamos a ver en esta gráfica. Esta gráfica es energía, que también la vamos a ver más adelante, versus tiempo. Es decir, miren, para que esta reacción se dé de forma natural, se necesita una energía elevada y luego tenemos los productos. Aquí tenemos el sustrato que tiene una energía en este punto. Se necesita elevar la energía y luego recién obtenemos los productos. En cambio aquí no, miren. Esta es la reacción original y aquí tenemos la reacción catalizada con una enzima. Noten que para esta reacción necesitamos menor energía. ¿Ok? Esta es la gráfica de la energía. En otras palabras, vamos a hacer un ejemplo más realista. Supongamos o tengamos en mente el huevo sancochado, ¿ya? Este sería el huevo crudo y este sería el huevo sancochado. Entonces, ¿qué necesito para obtener entre las proteínas crudas del huevo, como la ovoalbúmina, por ejemplo, para obtener unas enzimas desnaturalizadas? Necesito que el huevo que está aquí, yo le incremento la energía a través del calor y recién las proteínas se desdoblan y ya tendría los productos. ¿Qué otra forma tengo para obtener eh, las proteínas desnaturalizadas? Puedo utilizar enzimas que destruyan las proteínas desde su posición original hasta la posición final. Entonces, tenemos dos tipos de reacciones. Una reacción que se le llama espontánea, que es esta, y otra que es con una presencia de enzimas. Entonces, el centro activo de la enzima posee más complementariedad con el estado de transición que con el sustrato. A este se le llama estado de transición. Y ahorita vamos a ver un poco más qué es ese estado de transición. Algunos ejemplos de proteínas, de enzimas. Por ejemplo, tenemos a la tripsina, que rompe enlaces peptídicos adyacentes a la arginina o a la lisina, a dos aminoácidos. Tenemos a la lactasa. La lactasa es utilizada en la industria láctea, evita la cristalización de la leche concentrada. Tenemos a la gastrina, que produce y segrega ácido clorhídrico al tiempo que estimula la movilidad gástrica. Tenemos la dipeptidasa, que como su nombre lo indica, es una productora de dos aminoácidos. La quimosina, que coagula proteínas de la leche en la industria de los quesos. La lipasa, que obtiene ácidos grasos siempre que actúe en un medio alcalino. Y tenemos a la secretina, que segrega agua y bicarbonato de sodio, además de inhibir la movilidad gástrica. Aquí hay algunos ejemplos de enzimas que están presentes en el cuerpo humano. Muy bien, entonces hemos visto la definición. Dentro de la definición hemos visto dos puntos. Primero,
Toda enzima es una proteína y es una proteína globular. Segundo, las enzimas son em, sustancias catalizadores de reacciones químicas y esta catalización tiene que ver con el centro activo de las enzimas. Ok, entonces, ya que hemos visto la definición, ahora vamos a pasar a las funciones. Esta parte es bien sencilla. Entonces vamos a ver. Ah, las enzimas son el grupo más importante de proteínas con función dinámica. O sea, eh, las enzimas actúan en las reacciones químicas, no así las proteínas. Las proteínas a veces sirven de soporte, a veces de estructura, raras veces de función energética. En cambio, las enzimas actúan más en la función eh, catalizadora. Por eso tienen una función dinámica, una función activa. Por eso las enzimas aceleran las reacciones químicas. Esta parte es bien, bien interesante. La velocidad que produce las reacciones químicas es muchísimo. O sea, una reacción naturalmente, es decir, espontánea y solita, sin enzimas, tardaría mucho. Por ejemplo, para poder descomponer el almidón que consumimos en la papa, en la yuca, en la mazamorra, sin presencia de amilasa, tardaría mucho más tiempo del que normalmente eh, tarda con la saliva. Entonces, esta presencia de enzimas es muy útil para las actividades biológicas de los seres vivos. Eh, También las enzimas producen o trabajan con los sustratos. Puede ser no solamente la unión, sino también eh, la ruptura. Entonces, esta es solo una parte. Entonces, las enzimas trabajan con dos tipos de sustancias. Por un lado tienen a los sustratos y por otro lado tienen a los productos. Y eso lo vamos a ver en la clasificación, en la parte final. Y el sitio de unión del sustrato se llama centro activo. Esta es la parte más importante del tema que estamos viendo ahora. Aquí está una imagen del centro activo. Miren, esta es la proteína y esa es la enzima. Y noten que la enzima, la configuración espacial, es muy parecida o muy complementaria al sustrato. El sustrato es este de aquí y este es el centro activo de la enzima. Muy bien. Vamos a ver más funciones. Aquí vamos a ver tres. Por un lado, las reacciones enzimáticas son reacciones coordinadas, es decir, eh, una enzima solo se va a casar con determinado sustrato. Va a ser coordinado. Más o menos, la imagen de un rompecabezas nos ayuda mucho. Hay piezas que coinciden de manera perfecta con otras, pero hay otras piezas que no coinciden. Por eso la acción enzimática es una acción coordinada o una acción complementaria. Las enzimas aceleran la velocidad de la reacción química y las enzimas, este es importantísimo, las enzimas no producen subproductos en las reacciones, solo producen los productos necesarios. Y como les decía al inicio, las enzimas no participan de en los productos finales, no forman parte del producto final. Vamos a ver una imagen, una presentación en Flash más adelante para que vean cómo es que una enzima trabaja. Por ejemplo, viene un sustrato, la enzima lo rompe y los libera. Viene otra enzima, viene otro sustrato, rompe este sustrato y libera. Es decir, la enzima actuaría como una especie de fábrica, eh, como una especie de fábrica que elabora productos y no interactúa en los productos.
Entonces, justamente ahí está lo que voy a mostrarles ahora. Entonces, voy a dejar de compartir por un momento para poder abrir. Ya. Entonces, voy a compartirles. Lo que les voy a mostrar ahora también está en el aula virtual con el nombre de reacción enzimática. Ya, ahora sí. Este flash es una esquematización de cómo actúa una enzima con sustrato en sus tres etapas. Entonces, miren, es bien interactivo. Aquí tenemos la enzima y el sustrato, el complejo enzima-sustrato, que es la parte intermedia, y la parte final, que sería la enzima más los productos. Entonces, esta es una reacción química catalizada por una enzima. Entonces, para poder ver cómo interactúan de manera gráfica, aquí hay tres botones. Entonces, miren, vamos a empezar a ver cómo es que se une una enzima con un sustrato. Aquí tenemos a la enzima y aquí tenemos al sustrato. Primero hay una unión. Noten cómo es la unión complementaria o como le diría la función coordinada. ¿Ya? Esa es la unión. ¿Qué pasa con el complejo enzima-sustrato? Hay una unión química entre los dos, una unión, digamos así, en la que se incrementa la energía de la reacción y se activan las partes internas de ambas sustancias. Y finalmente, tengo acá a la enzima, reacciona el sustrato y miren lo que va a pasar. Tengo los dos productos. Y esta reacción, esta enzima, otra vez, se libera para aceptar a otro sustrato y continuar con el proceso miles de veces. Esta sería el esquema de una reacción enzimática. Ujú. Otra vez, esta enzima queda liberada para aceptar a un nuevo sustrato. Es decir, la enzima es como una especie de molécula inmortal que sigue aceptando y sigue trabajando con los sustratos. Y estas reacciones las llevamos en el cuerpo miles de veces al día. Entonces, esta sería el esquema de la reacción enzimática. Volvemos a nuestra diapositiva. Y tendríamos esta de aquí. Entonces nos habíamos quedado en las funciones y ahora vamos a pasar a la energía de activación. Ahora vamos a hablar un poquito de termodinámica. Entonces, la energía de activación suele utilizarse para denominar a la energía mínima necesaria para que se produzca una reacción química dada. Mm, Para que ocurra una reacción entre dos moléculas, estas deben colisionar en la dirección correcta y poseer una cantidad de energía mínima. A medida que las moléculas se aproximan, sus nubes de electrones se repelen. Entonces, hasta aquí lo voy a explicar con un ejemplo bien sencillo. Imaginemos que tenemos eh, glucosa. ¿Cuál es la fórmula de la glucosa? 6, 12, 6. C. 6, 2. C6H12, 6, H12O6. H12O6. Muy bien, tenemos esta molécula de acá.
Y imaginemos que queremos oxidarla, tal como sucede en el cuerpo humano. Para que esta reacción química se dé y produzca CO2 más agua, se necesita cierta cantidad de energía mínima necesaria. Si no existiera esta energía, esta reacción no se podría dar. Ahora, para que esta reacción química entre estas dos moléculas se dé, ambas moléculas deben colisionar, o sea, deben estar cerca y deben chocar. Pero deben chocar en una posición adecuada. Si no chocan en la posición adecuada, en una posición espacial y electrónica adecuada, y si no tienen esta cantidad de energía que haga que choquen, no va a haber una reacción química. Hay otro impedimento. Cada vez que las moléculas se acercan, recuerden que cada molécula tiene sus electrones. Entonces, siempre hay una especie de rechazo. Es decir, si yo acerco esta molécula de glucosa con esta molécula de oxígeno, va a haber como dos imanes que tienen polos opuestos se van a repeler. Por esta repelencia y por esta orientación correcta, se requiere una energía inicial. Y a esa energía inicial, en termodinámica y en termoquímica, se le ha llamado energía de activación. Y esta energía de activación, ¿de dónde viene? Proviene del calor del sistema. Es decir, de la energía translacional, vibracional, etcétera, de cada molécula. Es una energía que se añade a la reacción química para que esta reacción química pueda darse. Para que los enlaces lleguen a un estado que les permita romperse, la molécula debe retorcerse en un estado inestable, llamado estado de transición. Ahora vamos a recordar el flash que hemos visto hace un ratito. ¿Cuántas etapas tiene una reacción enzimática? Tres. 13 diría. Primero tenemos la unión entre enzima y sustrato. ¿Recuerdan? Sí. Es decir, cuando ambas moléculas se juntan. La segunda etapa es el complejo enzima-sustrato. Cuando tenemos esta unión enzima-sustrato, aquí tenemos el estado de transición. Y es en esta posición en la que la molécula debe retorcerse, se dobla o se deforma y recién ocurre la reacción catalizadora y recién obtenemos la enzima y los productos. Por esta razón, este párrafo de aquí puede explicarse en esta gráfica de aquí. Acá, miren. Este es el estado de transición, en el cual la molécula se dobla o se rompe o se altera. Entonces, una vez que la molécula está, digamos así, doblada, recién puede producirse el producto, recién se emite el producto. Entonces, lo que hace la enzima es acelerar este estado de transición para obtener los productos de la reacción química. Ahora, una molécula solita, sin energía externa, no puede hacer esto. Es bien difícil. ¿Ya? Eso va a depender de la energía que necesite. Pero para eso, ¿quién le da esta energía para que sea más rápida la reacción? La enzima. Vamos a continuar. Entonces, ¿qué sería la energía de activación? Es la energía mínima necesaria para que se produzca una reacción. ¿Cómo se produce la reacción? A través de un estado de transición. Un estado de transición entre la enzima y el sustrato en el llamado complejo enzima-sustrato. Aquí es donde se produce la energía de activación.
Ahora lo vamos a ver en forma gráfica. Por ejemplo, a ver, aquí vamos a recordar un poco de termodinámica. Ya sé que es un poco complicado, pero es necesario recordar conceptos de física. Esta simbología se llama energía libre de Gibbs. Vamos a poner acá. Energía libre de Gibbs. Es el símbolo de la energía que se necesita para que haya una reacción química. Si, por ejemplo, si la energía libre de una reacción es menos 110 kilojoules, es posible tener 110 kilojoules de trabajo útil a partir de una reacción. Por el contrario, si la energía libre de Gibbs es positivo, 110 kilojoules, habrá que suministrar esta misma energía, esta misma cantidad de energía en forma de trabajo para que la reacción tenga lugar. Entonces, este párrafo de aquí lo voy a explicar con un ejemplo. Imaginemos dos reacciones químicas. Un momentito, voy a chuparla. Ya, ahora sí. A ver. Tenemos dos reacciones, según ese párrafo de aquí. Reacción 1, reacción 2. Si la reacción tiene una energía negativa de menos 110, esta reacción va a producir un trabajo de 110 kilojoules. Es decir, esta reacción se va a dar de forma espontánea, como el caso que estamos mostrando aquí. En cambio, si la reacción química tiene una energía positiva de 110 kilojoules, ojo que aquí solo es el signo, la cantidad es lo de menos. Mira, si tiene una cantidad positiva de energía, ¿qué es lo que va a pasar? Que habrá que suministrar esa misma cantidad de energía en forma de trabajo para que la reacción tenga lugar. Es decir, si la energía libre de una reacción es negativa, esa reacción se va a dar de forma espontánea. Pero si la energía de la reacción es positiva, hay que entregar energía en forma de calor, generalmente para que esta reacción pueda darse. Entonces, en la naturaleza hay dos tipos de reacciones: las reacciones espontáneas y las reacciones eh, inducidas, en la que se les tiene que agregar calor. Un ejemplo en la naturaleza o en la vida práctica de reacciones espontáneas, en las que las cosas solitas reaccionan. ¿Cuál podría ser? Por ejemplo, la oxidación del fierro se da en la naturaleza de forma espontánea. Ustedes dejan, sobre todo aquí en la costa, cuando se coloca fierro a la intemperie y no se le coloca un aislante, la oxidación va a ser natural. Eso significa que la energía libre
de ese sistema es negativa. Es negativa. En cambio, ustedes coloquen, como les decía hace un momento, un huevo crudo y déjenlo en agua. Esa reacción química jamás va a producirse de manera espontánea. ¿Qué se necesita para desnaturalizar las proteínas del huevo? Se necesita que se le añada calor. En ese sentido, la energía libre de esa reacción es positiva. ¿Por qué se necesita que se añada energía extra? Ahora, para que una reacción que necesite calor o que necesite energía, se le añade un catalizador. Esa es la función de los catalizadores. Entonces, aquí tenemos los catalizadores y la energía de activación. ¿Cómo es que funcionan estos dos conceptos? Muy bien, entonces tenemos aquí por un lado energía libre y el progreso de la reacción. Miren, la figura que está aquí es la figura de una reacción no catalizada. Es decir, aquí tengo, por ejemplo, mis dos sustratos. Imaginemos que tengo glucosa y oxígeno. Para que esta reacción se dé, se necesita elevar la energía. Miren, las ordenadas son la energía. Yo necesito elevar la energía hasta un punto que se llama estado de transición, en el cual las moléculas se tuercen y recién se produce la reacción, se va perdiendo energía y tengo mis productos. Este sería la reacción normal, natural. Y la energía de activación de una reacción normal, miren que es elevadísima. Yo necesito bastante energía, que es esta flecha de aquí. Necesito bastante energía para poder desarrollar esta reacción. A esta reacción la llamamos reacción no catalizada. En cambio, si a esta misma reacción yo le añadiera una enzima y por lo tanto se volvería una reacción catalizada, ¿qué ha pasado? Miren, la energía de activación de una reacción catalizada es menor, es mínima. Entonces la energía de activación aquí disminuye. Ahora vamos a ver otra presentación en Flash. Voy a dejar de compartir esta parte. Ya. Lo que les mencionaba en la parte anterior está también este documento en Flash que está en el aula virtual. Entonces, aquí ustedes pueden ver parte por parte con una explicación a pie de página. También esta explicación está narrada, así que este formato está muy bueno para que puedan comprender cómo es esto de la reacción enzimática. Entonces, aquí tenemos los reactivos, los productos. Por ejemplo, tenemos la glucosa y oxígeno. Los productos de esta reacción serían agua, 6 moléculas de agua y 6 moléculas de CO2. Esta sería el proceso de la reacción. Miren, tenemos energía por acá, una energía liberada de la reacción y aquí tendríamos los productos. Continuamos con la reacción. Para que esta reacción se dé de forma espontánea, se necesita otorgar energía en esta parte, llegan a un estado de transición ambas moléculas y recién se da la reacción. A eso se le llama la pequeña joroba de aquí. Mírenme, aquí tenemos las moléculas. Por un lado tenemos glucosa y por otro lado tenemos oxígeno. De forma espontánea, miren, no reaccionan.
Solo que cuando se le añade la energía de activación, recién se juntan y se producen los productos. Pero esto es solo cuando hay ascenso térmico, o sea, cuando hay energía. Voy a volver a repetir esta imagen porque está muy buena. Ya. Aquí tenemos de forma natural y no hay reacción. No pasa nada. Se juntan, miren, se juntan las dos moléculas y no reaccionan. Se juntan y no reaccionan. Pero cuando ya hay un incremento térmico, o sea, cuando se le ha entregado energía al sistema, recién reaccionan entre las dos, ¿ves? Recién reaccionan. Se juntan y reaccionan. Eso es cuando se les ha entregado energía. Ahora, este mismo proceso lo vamos a ver con una enzima que está aquí. Esta sería la enzima, estos serían los dos sustratos y este sería el centro activo. Noten otra vez que el centro activo tiene una forma espacial complementaria con los sustratos. Uy, ya, entonces aquí tenemos a la enzima y a los sustratos. ¿Qué es lo que va a pasar en este caso? La enzima junta a los dos y libera el producto, sin necesidad de que haya un incremento térmico o de que la energía de activación provenga de una fuente externa. Simplemente la energía necesaria la va a dar la enzima y así se elaboran los productos. Entonces aquí tenemos a los reactivos. La energía de activación disminuye con la acción de la enzima y se obtienen los productos finales. Esta sería la explicación tanto de la definición de enzima, de la energía de activación y de la función de la enzima. Miren, aquí tenemos un resumen de todo lo que hemos visto hasta el momento. Esto ustedes lo tienen en su aula virtual, lo pueden descargar, lo abren en Explorer y hay una narración también que les va a ayudar mucho a comprender este fenómeno de las reacciones enzimáticas. Retornamos entonces a nuestra diapositiva. Y pasamos a propiedades como catalizadores. Entonces, las propiedades de las enzimas son eficacia. ¿Por qué eficacia? Porque todos los sustratos que llegan a las enzimas terminan convertidas en productos. Entonces, las enzimas son muy eficaces. Especificidad, porque una enzima no se casa con cualquier sustrato. Son muy selectas. Una enzima A sí o sí va a estar con un sustrato A', no va a estar con cualquier sustrato. Ya habíamos mencionado que en estas reacciones catalizadoras no existen subproductos. No existen subproductos. Ah, el funcionamiento se da en condiciones biológicas generalmente. Ahora, ah, la industria alimentaria con acción de enzimas externas al cuerpo humano y a los sistemas biológicos también existe. Por ejemplo, hay enzimas que se aplican para la elaboración de cervezas y de vinos. Pero originalmente la enzima, o mejor dicho, la acción de las enzimas está en los sistemas biológicos. Tenemos la labilidad. Esta propiedad es muy importante. ¿Qué cosa es la labilidad? ¿Qué significa esta palabra? La habilidad es un concepto que significa lo siguiente. Algo frágil, algo que se quiebra rápido. Entonces, si bien es cierto, las enzimas son
proteínas que pueden realizar muchas reacciones con muchos sustratos, ciertas condiciones pueden quebrar o pueden destruir a las enzimas. Por ejemplo, temperaturas elevadas, cambio de pH, presencia de ácido base. Por eso las enzimas son lábiles, es decir, son frágiles ante ciertas condiciones del medio ambiente. Les doy un ejemplo. La amilasa que está en la saliva es lábil en condiciones ácidas. Por eso cuando comemos algo, masticamos algo, la acción de la amilasa va a estar presente desde la boca hasta la llegada al estómago. Una vez que aparezcan los ácidos gástricos del estómago, esta enzima amilasa pierde su actividad y se destruye. Entonces, por eso es lábil en ciertas condiciones. Y en algunos casos requieren cofactores enzimáticos. ¿Qué es un cofactor enzimático? Un cofactor es como una especie de complemento a la enzima para desarrollar la reacción catalizadora. Eso es en algunos casos específicos. Otros catalizadores biológicos. Recuerden, toda enzima es un catalizador, pero no todo catalizador es una enzima. Recuerden esa diferencia. Aparte de las enzimas, existen otros catalizadores, como los ribosimas, desoxirribosimas, que están en el ADN y el ARN respectivamente, las apsimas, que son anticuerpos catalíticos, que están en el sistema inmune, y las enzimas, que son enzimas sintetizadas, son enzimas artificiales. Aquí tenemos sus estructuras y vamos a pasar a nomenclatura, que es la parte final. Y con esto terminamos para pasar eh, al trabajo de la tarde, para el grupo de la tarde. Entonces, les voy a presentar las dos nomenclaturas. Por un lado, la nomenclatura antigua y la nomenclatura actual. La nomenclatura antigua simplemente se le añadía el sufijo asa, como amilasa, pectinasa, lipasa, etc. Entonces, habían varias formas de denominar a las enzimas. Se colocaba el nombre de la fuente o el origen de la enzima. Por ejemplo, en la pancreasa, el origen está en el páncreas. Entonces, se colocaba el origen, de dónde aparece, y el sufijo asa. Esa era una forma de llamar a las enzimas. O también se le podía denominar en función al sustrato. El sustrato en este caso es una proteína. Entonces se le ponía proteasa con el sufijo asa de enzima. O también se le denomina en función a la reacción que produce. En este caso, si es una hidrólisis, una ruptura, se pone hidrolasa. Esa era la nomenclatura antigua. Como era muy confusa, mm, y es más, era muy subjetiva en algunos casos, ahora hay una nomenclatura actual. Entonces, la nomenclatura actual ha sido elaborada por la Comisión de Enzimas de la Unión Internacional de Biólogos. Entonces, la clasificación ahora se da en 6 clases. Hay 6 clases de enzimas que la vamos a ver las vamos a mencionar. El nombre sistemático de las enzimas son las siguientes. Eh, el sustrato que va a catalizar la enzima, el cosustrato, tipo de la reacción y el sufijo asa. Este es el nombre actual técnico de las enzimas. Y les voy a mostrar un ejemplo. Por ejemplo, tenemos al etanol, el cosustrato, tipo de la reacción, asa. Entonces, ¿qué significa esto? Que esta enzima actúa con el etanol
haciendo una reacción de óxido-reducción con ayuda del NAT, NAT+. Ese es el cosustato. Entonces, ese es el nombre actual de las enzimas. Muy bien, ahí terminaría la parte teórica y vamos a pasar a la parte. Entonces, aquí está la nomenclatura de las enzimas y las voy a mencionar de forma eh, directa para la parte de la práctica. Tenemos 6 clases. 6 clases. Por un lado tenemos a las oxidorreductasas, las transferasas, las hidrolasas, liasas, isomerasas y ligasas. Entonces, en función a estos nombres, vamos a ver qué hacen. Las oxidorreductasas tienen la función de transferir electrones. Miren, aquí tengo un sustrato reducido y tengo un sustrato oxidado. Tengo sustrato oxidado, tengo sustrato reducido. La única función de las oxidorreductasas es cambiar de estado reducido a oxidado. Nada más. Solo es lo único que hacen estas enzimas. Las transferasas cambian de grupo de un sustrato a otro. Por ejemplo, tengo el sustrato con un grupo funcional pegado a este y tengo un sustrato solito. ¿Qué pasa? Este grupo de aquí lo transfiere al sustrato que está solo y el sustrato original queda solo. Por eso el nombre transferasa tiene que ver con transferencia, pero esta vez de grupos. La tercera clase de enzimas se llama hidrolasas. Las hidrolasas, como su nombre lo indica, hacen una ruptura de un sustrato con presencia de agua. Por ejemplo, tengo un sustrato AB con agua. Por un lado se va a romper el agua, el sustrato A, y va a quedar con el hidrógeno, y el sustrato B con el oxidrilo. Entonces, las hidrolasas siempre producen una rotura. Ojo, recuerden el nombre nada más. Óxido reductasas, transferencia de electrones, transferasas, transferencia de grupos. Hidrolasas, rotura hidrolítica. Ahora, yo quiero que recuerden la 4 y la 6, que son muy parecidas. La 4 son liasas. Las liasas producen rotura de enlaces sin presencia de agua. Esa es la diferencia con las hidrolasas. La liasa produce una rotura. Miren, noten que esta reacción que está aquí es muy parecida a la de acá, solo que aquí tenemos agua y aquí no. También las liasas producen salida de grupos. Por ejemplo, tengo una estructura química de esta forma, tengo un doble enlace y han salido los grupos de aquí. ¿Ve? El grupo X y grupo Y. También estas enzimas producen adición a dobles enlaces. Por ejemplo, esta reacción de aquí, invertida, la tengo acá, ¿ve? Doble enlace más un sustrato XY, se rompe el doble enlace y este grupo se ha unido aquí. Entonces, estas enzimas liasas producen tanto ruptura de enlaces como unión de enlaces. Pero aquí no opera el agua, que es la diferencia con las hidrolasas. Las isomerasas son las más fáciles, porque simplemente produce cambios internos. O mejor dicho, trabaja produciendo isómeros. Si yo tenía un sustrato A, el producto de esta reacción va a ser otra vez el mismo sustrato A, pero isómero. O sea, la misma estructura química con diferente conformación espacial. Nada más, va a ser lo mismo. Aquí no va a haber ningún cambio. Y en último término tenemos a las ligasas.
Las ligasas forman enlaces, es la unión de enlaces. Su, su función es ligar, ligar dos sustratos y obtener un solo producto. Por ejemplo, tenemos la- el sustrato A más el sustrato B. Cuando actúan las ligasas, tendríamos el producto AB. Generalmente aquí en estas acciones de las ligasas hay presencia, o mejor dicho, gasto de ATP. Y esto generalmente se da en el ciclo de Krebs, con la producción y consumo de ATPs. ¿Saben? ¿Quién ha elaborado esta nomenclatura? La Unión Internacional de Bioquímica y Biólogos Moleculares, que está aquí por sus siglas. Ahora aquí ya ustedes pueden ver este video después. Cada clase tiene un video que ustedes pueden colocar y igual voy a subir estos videos a la plataforma para que puedan ver la función de las 6 clases de enzimas. Finalmente, para las 5:50 hay una práctica que, para que esté más claro, he dejado un ejemplo. Entonces, la práctica consiste en la siguiente y también es grupal. Van a dar un ejemplo de una clase de enzimas indicando 5 puntos. Van a dar la clasificación, el nombre de la enzima, qué sustratos participan en la reacción y cuáles son los productos que se obtienen en la reacción. Y finalmente van a añadir una gráfica de la reacción química. Por ejemplo, tengo un ejemplo, miren, ¿ve? Les pido la clasificación. Imaginemos que yo quiero hablar de una transferasa. Entonces le pongo transferasa. Luego, necesito el nombre de la enzima. El nombre de la enzima es catecol o metiltransferasa. Y aquí está el nombre de la enzima. ¿Cuáles serían los sustratos que cataliza esta enzima? Los sustratos, en este caso, es solo la noradrenalina. Aquí está. Y finalmente, los productos que cataliza esta enzima serían el 3-o metilnoradrenalina. Noten que como es una transferasa, hay una transferencia de grupos. Y lo último que se necesita es la gráfica de la reacción química. En este caso, está aquí. Tengo la noradrenalina por acá, que sería mi sustrato. Tengo el 3-metilnoradrenalina, que sería el producto. Miren ustedes las estructuras químicas de esta transferasa. ¿Qué ha pasado? Que ha cambiado ciertos grupos a la estructura final del producto. ¿Cuál es el cambio más evidente? La presencia de este metil aquí en el producto final. Hay habido una transferencia. Entonces, el trabajo de hoy está bien sencillo. Solo van a dar un ejemplo de una clase de enzimas, indicando el nombre de la enzima, su clasificación, qué sustratos intervienen, cuáles son los productos y la gráfica de la reacción química. Este trabajo lo van a presentar en un formato Word. Y aquí está el instrumento de evaluación. ¿Cuánto puntaje tiene cada uno? La clasificación vale 5 puntos, el nombre 5, el nombre del o los sustratos 10, eh, los productos 10, la gráfica de la reacción 15 y el tiempo de entrega 10 puntos. Muy bien, entonces, conforme a lo acordado, vamos a pasar con el grupo de la
de lípidos que no se completó esta parte. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna consulta, algo que no haya quedado claro? La hora de entrega es ¿A qué hora se a entregaba, las 5, profe? a ver, 6:50. Ahorita voy a enviar una imagen, está en el aula virtual ya. Igual lo voy a colocar al grupo en el WhatsApp. Si no me equivoco, es 5:50 la entrega de los trabajos. Y eso lo vamos a hacer durante la hora de práctica, o ya No, tenemos no, que no. tener. Si quieren pueden hacerlo ahora, o sea, ya pueden ir subiendo sus trabajos en la mañana. Ya la hora de la tarde ya es libre para ustedes. Ah, ya, o sea que ya no va a haber clases en la tarde. Claro, claro, ese era el acuerdo que habíamos quedado. Ah, ya, profe. Chévere, entonces. Sí, 5:50, ¿no? no sufran. 5:10, 5:10. Igual lo voy a 5 y enviar 10. ahorita la captura de pantalla del aula virtual. Ya, profe. Chévere, Muy bien. gracias. Ok, entonces hasta aquí queda la parte de